Sección 3. La cobertura designada por Dios. Capítulo 8. ¿Sabe Dios quién está en autoridad? Si aprendemos a obedecer a Dios, no tendremos problemas en reconocer su autoridad en otras personas. Ya establecimos la importancia de la sumisión a la autoridad directa de Dios. Discutamos ahora la igual relevancia que tiene la sumisión a sus autoridades delegadas. Para establecer el escenario comenzaremos con la escritura presentada en el segundo capítulo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13 del 1 al 2. Las autoridades gobernantes. En primer lugar, ¿quiénes son estas autoridades superiores? En este contexto específico, Pablo se refiere a las autoridades civiles o gubernamentales. Sin embargo, estas palabras de exhortación se aplican no solo a los líderes gubernamentales, sino que también abarcan otras áreas de la autoridad delegada. Lo que obtenemos de este texto debe ser aplicado a todas las áreas de la autoridad delegada. El Nuevo Testamento habla de 4 divisiones de autoridades delegadas: civil, eclesiástica, familiar y social. En la categoría social incluyó a los empleadores, maestros y jefes de trabajo. El Nuevo Testamento nos da pautas específicas para cada área. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este consejo sobrepasa sus límites y se extiende a todas las áreas de la autoridad delegada. Note la primera línea. Toda persona. Ninguno está exento. Así que fije esto bien en su mente. Este es un mandamiento, no una sugerencia. El Señor no da sugerencias ni recomendaciones. Él continúa. Sométase toda persona a las autoridades superiores. La palabra griega para sométase es upotazo. Este es un término militar que significa arreglar divisiones de tropas en forma militar bajo la comandancia de un líder. En su uso no militar, esto significaba una actitud voluntaria de darse, cooperar, asumir responsabilidad y llevar una carga. Diccionario griego de Tyr. En términos simples, esta palabra, según se emplea en este versículo, nos exhorta a colocarnos a nosotros mismos voluntariamente bajo sumisión a las autoridades con toda la intención de obedecerles. Toda persona debe estar sujeta a las autoridades porque Dios las estableció sobre nuestras vidas. El origen de toda autoridad es Dios. No hay excepción. De hecho, la palabra establecida en este versículo es el vocablo griego tazo, que significa asignar, ordenar o establecer. Este término no implica bajo ninguna circunstancia algo relacionado con el azar. Esta es una designación directa. Si Dios estableció todas las autoridades, rechazamos la que las respalda cuando las deshonramos o rehusamos someternos a ellas. Lo sepamos o no, estamos resistiendo la ordenanza o el dictamen de Dios. Cuando nos oponemos a la autoridad delegada por Dios, nos oponemos a Dios mismo. Cuando nosotros como cristianos tenemos contacto con las autoridades, debemos ver más allá de su personalidad y honrar su posición. Obedecemos a las personas en autoridad porque la autoridad divina está sobre ellos. Seamos atraídos o no a la personalidad o pensemos que deban tener o no esa posición, debemos honrarles. Con demasiada frecuencia, los creyentes profesan sumisión a Dios, pero no se someten a la autoridad delegada. Están engañados. Si aprendemos cómo obedecer a Dios, no tendremos problemas reconociendo su autoridad en otros. ¿Hay ocasiones en que debemos escoger entre autoridad directa de Dios y su autoridad delegada? Sí, pero no con tanta frecuencia como la mayoría de los creyentes creen. Hay solo una excepción, la cual cubriremos en detalle en otro capítulo. Sin embargo, el asunto aquí es que la mayoría de los cristianos piensa que la obediencia es la excepción y la elección libre y personal es la regla. Seguir este tipo de razonamiento puede guiarnos en un rumbo de destrucción. Las consecuencias, según las vimos en capítulos previos, son severas. Esto no solo nos coloca bajo el juicio de Dios, sino que le da acceso legal a los poderes demoníacos. Si queremos permanecer en obediencia a Dios y ser bendecidos, solo tenemos una opción cuando se tratan de la autoridad delegada: sumisión y obediencia. ¿Son establecidas por Dios las autoridades malignas? Se nos instruye que toda autoridad es establecida por Dios y que debemos responder respetando y sometiéndonos a la posición. Con frecuencia en este punto la gente levanta murallas en su mente. La respuesta común es: conozco líderes que son duros y malignos. ¿Cómo puede decirme que ellos han sido establecidos por Dios? Para responder a esto, presentaremos un escenario con el peor de los casos, con alguno de la categoría de Hitler o Stalin. Estos dos hombres se distinguieron como posiblemente los líderes más malvados del siglo pasado. Todos estamos de acuerdo en que alguien en esta categoría es tan cruel y maligno como es posible serlo, ¿cierto? Hablemos del faraón, rey de Egipto. Él definitivamente cae bajo la misma categoría.
Bajo su liderazgo, la nación de Israel fue tratada brutalmente. Él esclavizó y empobreció al pueblo. Los maltrató física y mentalmente. Y, como si todo eso no fuera suficiente, mató a miles de ellos a sangre fría. Faraón era desafiante y arrogante. No le importaba la vida humana ni el Señor. ¿De dónde vino su autoridad? ¿Cómo resultó el pueblo de Dios bajo él? ¿Fue eso un accidente? Según la escritura, Dios le dijo a Faraón a través de Moisés, yo te he puesto, Éxodo 9:16. Y Pablo lo confirmó en su epístola a los Romanos 9:17, capítulo 9, versículo 17. Por estas dos referencias sabemos que es correcto y no es un invento. Las cosas son establecidas por la palabra de dos testigos. Juan capítulo 8, versículo 17. No hay duda de que Dios, no el diablo, levantó y estableció al faraón en su posición de autoridad. En otras palabras, Dios le otorgó a Faraón la autoridad sobre los descendientes de Abraham. Esto se correlaciona perfectamente con lo que dice, que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Discutamos ahora cómo llegaron a estar bajo la autoridad de este líder maligno. Dios se le apareció a Abraham cuando tenía 75 años de edad y le dijo que haría de él una gran nación si le obedecía. Abraham obedeció y su obediencia agradó a Dios, tanto que es llamado el padre de todos los creyentes. Romanos 4 del 11 al 12. En respuesta a la obediencia de Abraham, Dios estableció un pacto con él. Al establecer el pacto, el Señor dijo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Génesis 15, versículo 13. Esta es una verdad difícil de digerir. Como padre de 4 hijos, no me emocionaría mucho escuchar de una herencia como esta para mis hijos, nietos o bisnietos. Yo no lo llamaría una profecía edificadora y confortante. Piense en esto, nosotros vivimos en el primer siglo de un nuevo milenio. Este trato afectaría a mis generaciones hasta el año 2400. Fácilmente sería tentado a pensar, ¿es esta mi promesa y bendición por obedecer a Dios? Aún más interesante, esto fue profundizado antes de que Isaac fuera concedido. ¿Fue debido a su mal comportamiento? Algunos pueden razonar. El Señor le dijo esto a Abraham de antemano porque sus descendientes serían desobedientes y por tanto serían colocados bajo el faraón como castigo por su mal comportamiento. Pero, sin embargo, Dios nunca planearía esto para ellos. Exploremos e indaguemos si este razonamiento es correcto. Para responder a ello, debemos saber cómo llegaron a estar bajo el liderazgo del faraón. Isaac, el hijo de Abraham, era un hombre temeroso de Dios y vivía en obediencia y santidad. Él y su esposa Rebeca tuvieron 2 hijos, Esaú el mayor y Jacob el menor. Ellos eran hombres muy diferentes en muchas maneras. Dios reveló sus pensamientos antes de su nacimiento diciendo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9:13. Aunque Jacob comenzó con una conducta un poco desviada, tuvo un encuentro radical con Dios en Peniel, Génesis 32. Este encuentro estableció el pacto de Dios de bendición en su vida y su nombre fue cambiado de Jacob a Israel, lo cual significa príncipe con Dios. Luego de eso vemos una devoción profunda en su estilo de vida. Israel mandó a su familia a que huyeran de la idolatría y permanecieran puros ante Dios. Como resultado, el terror de Dios caía sobre los no creyentes a medida que su familia viajaba. Génesis 35. Israel era parte de 12 hijos. El onceavo, José, fue rechazado por sus hermanos mayores. Era padre de 12 hijos. El onceavo José fue rechazado por sus hermanos mayores porque su padre le favorecía. Dios le dio a José 2 sueños por separado, los cuales le mostraban proféticamente que sería un gran líder y que sus hermanos le servirían. Sus sueños enojaron tanto a sus hermanos que planearon una forma de deshacerse de él, y la llevaron a cabo cuando vendieron a José como esclavo a Egipto. Aunque pasó tiempo de extrema soledad y desilusión, José permaneció fiel al Señor en Egipto. Luego de 10 años de servicio a uno de los oficiales del faraón, fue acusado falsamente de violar a la esposa de su amo, así que estuvo en prisión por más de 2 años, pero permaneció fiel y leal. Luego el Señor lo usó para interpretar los sueños de 2 siervos del faraón, los cuales también habían sido puestos en la prisión. Uno de ellos fue ejecutado, el otro fue restaurado, pero por un tiempo el que fue restaurado no se acordó de José como éste le había pedido. Sin embargo, José permaneció fiel. Más tarde, cuando Faraón estaba atribulado por un sueño, el siervo restaurado le contó acerca de José. Este fue llamado y sacado de la prisión para interpretar el sueño del Faraón. La interpretación era una advertencia de una hambruna severa que seguiría a 7 años de abundancia. Dios le dio sabiduría a Josué para instruir a Faraón, a José,
para instruir a Faraón a almacenar reservas en los años de abundancia. El faraón quedó tan impresionado con la sabiduría que de inmediato lo elevó al puesto de segundo hombre en Egipto, solo uno bajo Faraón. En casa se hallaba el padre piadoso de José, Israel, que no sabía nada de lo que habría de pasar. Dios no se lo reveló. Este sería el vehículo que transportaría a todos los descendientes de Abraham a Egipto. En el segundo año de la hambruna, Israel envió a sus hijos a Egipto para comprar grano. Sin este, perecerían. Egipto era el único lugar al cual ir, porque solo ese país estaba preparado para la hambruna y equipado con la sabiduría del Señor. Dios hizo a la nación rica como resultado de lo que había revelado a través de José. Él estaba preparando a Egipto para que fuera la más poderosa e influyente nación en el mundo. Esto también era con un propósito. Cuando los hijos de Israel arribaron a Egipto, fueron atraídos ante José, pero ellos no lo reconocieron. Esto no es sorpresa. Quien tengamos, esto no es sorpresa. ¿Esperaría a un esclavo en el trono? ¿Quién esperaría a un esclavo en el trono? José por su parte los reconoció y puede que hasta los haya estado esperando, pero mantuvo su identidad en secreto. Él los bendijo con grano gratis, pero diseñó un plan para retener a uno de los hermanos a fin de hacer que todos regresaran. Cuando sus provisiones se acabaron, ellos regresaron con todos los hijos de Israel. Cuando se reunieron, José se les reveló. Al conocer su identidad, sus hermanos se aterrorizaron. José estaba en posición para tomar venganza por lo que hicieron, pero en vez de vengarse, los consoló diciendo, Yo soy José, vuestro hermano el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Génesis 45 del 4 al 8. Después de esta respuesta, usted puede que se pregunte si todo el tiempo que había pasado en Egipto le habría afectado su forma de ver las cosas. Tal vez se había olvidado de los años de dolor, traición y soledad. Después de todo, ¿cómo podría un Dios amoroso ponerle en tanto sufrimiento? ¿Cómo podría él permitir que el hijo más fiel y obediente de Israel pasara las dificultades de la esclavitud y una celda solitaria por más de 12 años cuando en realidad era irreprochable? ¿Creyó José que Dios no solamente lo permitió, sino que también lo planeó? Recuerde, por la boca de dos testigos todo asunto es establecido. Escuche lo que el salmista escribió años después. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Salmo 105, del 16 al 19. Qué sorprendente. José no estaba delirando en su evaluación. Veamos este pasaje más de cerca. Primero, Dios, no el diablo ni las circunstancias, planearon la hambruna. Segundo, como José dijo, Dios le envió delante de su familia. Cuando se usa la frase enviado por Dios, quiere decir que nadie más lo hizo. José no estaba engañándose a sí mismo, estaba hablando por el Espíritu de Dios. Tercero, todos sus sufrimientos eran una prueba o un proceso purificador para él. Por último, fue afligido con grillos y cadenas. Las prisiones en aquel entonces eran peores que hoy día, pero José era el hijo más piadoso. ¿Significa eso que las personas buenas pueden sufrir un trato duro por parte de la autoridad sin que sea un accidente o plan del diablo? ¿Quiere decir que tales circunstancias pueden ser el plan o provisión de Dios? ¿Una gran liberación? Continuemos respondiendo estas preguntas importantes. Veamos de nuevo las palabras de José. Recuerde que él está hablando bajo inspiración divina. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Génesis 45, del 7 al 8. Gran liberación. Espere un minuto. No fue la desobediencia de los descendientes de Abraham lo que le colocó bajo el gobierno de Faraón, sino el plan de Dios. Para completar, Dios sabía de antemano que poco después de la muerte de José, otro faraón se levantaría y trataría a Israel con crueldad. Éxodo 1, capítulo 1, versículos del 8 al 14. Dios le había dicho a Abraham años antes que ellos serían afligidos durante 400 años. ¿Fue esa la gran liberación del Señor? ¿Cómo puede eso ser considerado liberación cuando experimentaron tan grandes dificultades?
Algunos pueden preguntarse por qué no le dio Dios a los descendientes de Abraham la sabiduría que les habría dado a ellos y no a Egipto, la provisión de comida por 7 años de hambruna. Así José hubiera podido evitar todo sufrimiento. La razón es clara, Dios les quería bajo el faraón. Él lo planeó. Usted puede decir, pero el faraón era como un Hitler de aquel tiempo. Él mató a miles de ellos y afligió al pueblo de Dios con gran aflicción. Sí, esto es verdad, pero debemos recordar que la prioridad de Dios no es que tengamos las comodidades y disfrutes de este mundo. Su prioridad es la redención. Escuche la sabiduría de Dios al hablarle al faraón. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9:16. Antes de eso, los únicos que conocían al Señor Dios eran Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes. El resto del mundo no conocía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era por eso que cuando Moisés vino ante Faraón y demandó en nombre del Señor que dejase ir a Israel, el Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Ni el faraón ni Egipto conocían a Dios. Sin embargo, cuando Dios llevó a cabo sus señales para liberar a su pueblo, eso cambió. Después de varias plagas, algunos egipcios escucharon la palabra de Dios. Antes de que descendiera el granizo, leemos, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Éxodo 9:20. Poco después ellos le rogaban al faraón, deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. Éxodo 17. Aún los magos de Egipto le dijeron a su rey, dedo de Dios es este. Éxodo 8:19. Su nuevo conocimiento del Señor fue muy evidente, según leemos. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Éxodo 11:3. Ellos respetaban grandemente al hombre de Dios, porque conocieron entonces quién era el Señor. Y leemos que los descendientes de Abraham recibieron lo que le pidieron al pueblo de Egipto, tales como artículos de plata, oro y vestimenta. Éxodo 12 del 35 al 36. Aún el faraón dijo, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Éxodo 9:27. Finalmente, todo Egipto conoció quién era el Dios viviente. Toda la tierra supo. No solo Egipto, sino toda la tierra vino a conocer al Señor como el Dios vivo y verdadero. Ese conocimiento fue resultado directo de la humillación de la nación más poderosa sobre la tierra. Dios le dio a esa nación sabiduría a través de José, lo cual la posicionó para ser la más grande, solo para más tarde ser bendecidos por los esclavos israelitas. Este revés tuvo un impacto tan profundo en el mundo que los vecinos pensaron que si unos esclavos derrotaron a una nación como esa, ¿qué no harían con un país pobre y débil o con una nación promedio? Dios causó tal impresión en toda la tierra que años después de Israel vagar en el desierto, las naciones aún le temían y temblaban ante él. Los efectos fueron evidentes toda una generación después. Josué, el sucesor de Moisés, envió 2 espías a la nación poderosa de Jericó. Los hombres fueron recibidos por Rahab, la ramera, la cual le dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, del 9 al 11. Ella declaró que el Señor es Dios y que todos los moradores de la tierra habían desmayado. El nombre del Señor era conocido en toda la tierra. El conocimiento no era solo para su gloria, sino también para la redención. Los primeros frutos fueron manifestados cuando la ramera extranjera y todo su hogar fueron salvos. Aún más significativo es que ella fue la bisabuela del rey David y entró al linaje de Jesucristo. Eso no habría pasado si Dios no hubiera declarado por toda la tierra su nombre a través de la humillación del faraón. Varios cientos de años después del éxodo de Egipto, aún había evidencia del temor de Dios entre las naciones. Durante el tiempo de Eli, sacerdote y juez de Israel, el nombre de Dios era recordado de nuevo por lo que había hecho al faraón. Israel estaba en guerra con los filisteos y sufrió una pérdida el primer día. El siguiente día los israelitas trajeron el arca del campamento de guerra. Ellos se congregaron y todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Primera de Samuel 4:5. Los filisteos escucharon el ruido y se preguntaron qué podría ser.
Luego supieron que el arca del Señor había venido al campamento israelita. Considere su respuesta. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios, en hebreo Elohim, al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses? Elohim, poderosos. Estos son los dioses, entre paréntesis, Elohim, que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Primera de Samuel 4, del 7 al 8. La palabra hebrea usada por dioses es Elohim, y es usada casi 2000 veces en el Antiguo Testamento para identificar al Señor Dios al cual servimos. En el primer capítulo de Génesis, esta palabra se halla 32 veces, identificando a nuestro Dios y Creador. Por tanto, pudo haber sido traducida correctamente como Dios en vez de los dioses. Aún los filisteos temblaban cientos de años después, aunque ellos no le servían, sabían quién era el Dios vivo y verdadero. La profundidad de la sabiduría de Dios. Dios no fue tomado por sorpresa cuando el líder malvado Faraón reinó, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Cada líder a través de los años que ha tenido autoridad legítima, sea bueno o malo, ha sido establecido por Dios y ha sido ordenado por una razón específica, nunca por accidente. Usted puede preguntarse, ¿qué de bueno vino de un líder como Stalin o Hitler? En respuesta, permítame citar al apóstol Pablo. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque quien entendió la mente del Señor o quién fue su consejero, Romanos 9 de 18, 11 del 33 al 34. Romanos 9, 18 y 11 del 33 al 34. Él puede hacer cosas más allá de lo que podemos entender. Debemos aceptar lo que él considera no apropiado revelar al presente. Pablo de nuevo describe su sabiduría. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Romanos 9:20. Escuche sus palabras. ¿Quién eres tú? En otras palabras, ¿estamos nosotros en la posición de interrogar a Dios? Dios nos mostró por qué levantó al faraón para darnos un patrón y entendimiento, a fin de que podamos confiar en su sabiduría y su bondad. Sin embargo, no siempre nos muestra eso con cada líder. Él desea que confiemos en su sabiduría y bondad. En su sabiduría, nunca permite el sufrimiento sin un propósito. Siempre puede usarlo para sus propósitos redentores, aun cuando nosotros no podamos verlos al momento. Sin embargo, la eternidad los revela. En su bondad nunca permite que nos ocurra daño dentro de la eternidad. Usted puede argumentar, pero mucho daño le ha ocurrido a muchas personas en las manos de líderes corruptos. Esto es verdad en el sentido físico, pero Dios juzga lo espiritual por encima de lo físico. La muerte de Abel pareció en vano, pero no lo fue porque su sangre aún habla. Hebreos 11:4. Miles de cristianos fueron matados por líderes corruptos durante la Inquisición y las persecuciones que la precedieron y la siguieron, pero su sangre no fue derramada en vano. Su sangre aún habla. Tenemos oportunidades. Tenemos oportunidades en que podemos afectar a líderes a través de la humildad, la obediencia y las oraciones. Cuando el pueblo de Dios se humilla a sí mismo, ora y se vuelve de sus caminos pecaminosos, Dios le escucha desde el cielo y sana su tierra. Un ejemplo es el establecimiento de un liderazgo piadoso, ilustrado en el libro de Jueces. El Nuevo Testamento declara, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Primera de Timoteo 2 del 1 al 3. El liderazgo existente es afectado por nuestras oraciones. El afecto puede ser tan profundo como el establecimiento y selección de líderes. El efecto puede ser tan profundo como el establecimiento y selección de líderes. Sin embargo, aun con todo esto siendo así, no pueden haber excepciones. Los apóstoles y santos de la iglesia primitiva con frecuencia enfrentaron autoridades crueles y severas que les persiguieron. No sufrían porque tenían un estilo de vida no piadoso o sin oración. Más bien, esos líderes jugaron un papel de los propósitos redentores de Dios. Herodes Agripa I.
Consideremos uno de ellos, Herodes Agripa I. El hombre, el nombre Herodes fue usado para identificar a varios gobernantes romanos en la región de Palestina antes del nacimiento de Jesús, durante su ministerio terrenal y después de su resurrección. Herodes Agripa I llegó al poder en el año 37 después de Cristo. Después de la resurrección de Cristo, lo hizo mediante astucia y tacto. Con su visión del futuro cultivó todos los medios posibles que pudieran llevarle a su propia promoción. Un manejo político después que el emperador romano Calígula fuese asesinado ayudaría a Claudio a ganar el trono. Claudio recompensó su sagaz movimiento político y confirmó a Agripa en su posición para ese momento y añadió los territorios de Judea y Samaria. Así llegó a ser gobernante de un reino tan amplio como el de su abuelo, Herodes el Grande. Durante su gobierno, Herodes Agripa I fue forzado a tomar partido en el forcejeo entre el judaísmo y la secta cristiana. Sin dudarlo, asumió el papel de cruel perseguidor de los cristianos. Leemos en el libro de los Hechos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes Agripa I echó mano de algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Capítulo 12, versículos del 1 al 3. El gobernante era cruel con los creyentes porque esto servía a sus propósitos políticos y le ganaba el favor de los judíos. Había asesinado a Jacobo, uno de los tres apóstoles más cercanos a Jesús, e intentaba matar a Pedro. Debemos preguntarnos, ¿de dónde vino la autoridad de Agripa? Aunque pareciera que sus manipulaciones le ganaron el poder, no llegó a esa posición de autoridad sin el conocimiento y sin ser establecido así por Dios. Pedro, que había sufrido a manos de Agripa, le dijo a los creyentes, temed a Dios, honrad al rey. Primera de Pedro 2:17. ¿Qué? ¿Honrar al rey que había matado a Jacobo? ¿Por qué establecería Dios a un líder tan cruel sobre la tierra, en la cual tantos de sus hijos habitan, y luego les dice que le honren? Parte de nuestra respuesta es hallada a medida que continuamos en las Escrituras. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Como resultado, Dios envió un ángel que milagrosamente libró a Pedro de la prisión y lo llevó a la seguridad de una reunión de oración. Si los creyentes no hubieran honrado al rey, sino que se hubieran rebelado contra el mandamiento de Dios en lo relacionado a la autoridad delegada, no habrían visto la mano de Dios moverse milagrosamente. Los planes de Agripa de ejecutar a Pedro fueron frustrados por las oraciones y la obediencia de la iglesia. Ese evento fortaleció significativamente a los creyentes. Tal como había hecho con Faraón, Dios manifestó su poder para sus propósitos redentores. El testimonio más grande de esto se halla en las mismas escrituras, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12:24. Las oraciones constantes de los santos y su obediencia a honrar a la autoridad tuvieron un impacto mayor en lo que ocurrió. A medida que continuamos leyendo, hallamos que Herodes Agripa I estableció un día en el cual se presentó ante el pueblo. Se sentó en su trono con su vestimenta real y dio un discurso público, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hechos 12, del 22 al 23. El juicio vino, pero fue por la espada del Señor, no por el pueblo de Dios. Pronto aprenderemos que Dios es quien trae juicio sobre las autoridades. A nosotros se nos manda a orar por los que están en liderazgo y a honrar y someternos a su autoridad. Si hay necesidad de juicio, Dios dice que debemos dejar lo que ocurra. Lo que he escrito en este capítulo es verdad, aun si va contra lo que es enseñado y percibido por la iglesia. Mantengamos una mente abierta a la sabiduría de Dios. Recuerde, Él es por nosotros, no contra nosotros.